Hola amantes de lo paranormal, hoy les traigo una historia que les pondrá la piel de gallina. En las entrañas de la tierra, donde la luz del sol nunca alcanza, se esconde una boca oscura y tenebrosa, la entrada a un mundo olvidado por el tiempo y dominado por las sombras. Se rumorea que en su interior habita una criatura de pesadilla, una entidad malévola conocida como el demonio de la cueva. Susurros de horror circulan por las aldeas cercanas, historias de aquellos que se atrevieron a entrar en la cueva y nunca regresaron. Algunos dicen que sus almas fueron devoradas por el demonio, mientras que otros afirman que aún vagan por sus cavernas, perdidos en la locura. Un grupo de jóvenes aventureros, impulsados por la curiosidad y la sed de adrenalina, decide desafiar el mito y adentrarse en la oscuridad de la cueva. Ignorando las advertencias de los ancianos, se embarcan en un viaje que los llevará a los límites del terror y los enfrentará a la verdadera naturaleza del mal. En un pequeño pueblo acurrucado entre las montañas, un grupo de amigos se reúne alrededor de una fogata, contando historias de miedo. La noche es oscura y el viento aúlla entre los árboles, creando una atmósfera inquietante. De repente, uno de ellos, Tomás, menciona la leyenda del demonio de la cueva. Dicen que si entras en la cueva, el demonio te atrapa y nunca te deja salir, dice Tomás con voz temblorosa. Tonterías, responde Andrés, el más escéptico del grupo. Es solo una historia para asustar a los niños. Pero la semilla de la duda ha sido plantada. Los amigos se miran entre sí, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Y si la leyenda fuera cierta? ¿Y si realmente existe un demonio en la cueva? Al día siguiente, sin poder resistir la tentación, Tomás, Andrés, Sofía y Valentina deciden explorar la cueva. Ignorando las advertencias de los lugareños, se adentran en la oscuridad, armados solo con linternas y una mochila llena de provisiones. La entrada de la cueva es fría y húmeda, y un olor a tierra mojada impregna el aire. A medida que avanzan, la oscuridad se vuelve más densa y las linternas apenas logran perforar la negrura. El silencio es opresivo, roto solo por el sonido del agua goteando y el crujir de sus pasos sobre el suelo rocoso. De repente, Sofía se detiene en seco. Escuchen, susurra, señalando hacia adelante. Un sonido extraño emana de las profundidades de la cueva, un sonido que les hiela la sangre. Es un aullido gutural, lleno de dolor y furia. El miedo se apodera de ellos, pero la curiosidad los impulsa a seguir adelante. Se adentran cada vez más en la cueva, sin saber qué horrores les esperan en la oscuridad. El aullido retumba por las cavernas, llenando a los jóvenes de un terror indescriptible. La oscuridad se vuelve más densa, como si la propia cueva los estuviera tragando. Tomás aprieta con fuerza la linterna contra su pecho, la luz temblorosa apenas iluminando el camino frente a ellos. Deberíamos regresar, murmura Sofía, su voz apenas un susurro. Pero Andrés, el más impulsivo del grupo, se niega a retroceder. No podemos irnos ahora, dice con determinación. Tenemos que encontrar la fuente de ese sonido. Avanzan con cautela, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. El aullido se hace más cercano, más aterrador. De repente, una sombra gigantesca cruza la luz de la linterna. Tomás grita de terror, tropezando y cayendo al suelo. Las linternas de los demás iluminan la figura, una criatura monstruosa, con ojos rojos como la sangre y colmillos afilados como dagas. Su cuerpo peludo está cubierto de escamas y garras largas y afiladas. Es el demonio de la cueva. El demonio ruge, revelando una boca llena de dientes podridos. Se abalanza sobre los jóvenes, sus garras rasgando el aire. Tomás se levanta tambaleándose, tratando de huir, pero la criatura lo atrapa por el cuello y lo levanta del suelo. Sofía grita, lanzando una piedra al demonio. La piedra golpea a la criatura en la cabeza, pero apenas la inmuta. El demonio gruñe con rabia y lanza a Tomás contra la pared, dejándolo inconsciente. Andrés y Valentina se miran con desesperación. Saben que no pueden vencer a la criatura por sí mismos. Deben encontrar una forma de escapar. De repente, Andrés recuerda algo que escuchó a un anciano del pueblo. El demonio detesta la luz, dijo el anciano. Si pueden encontrar una fuente de luz lo suficientemente fuerte, lo debilitarán. Buscando desesperadamente, Andrés encuentra una grieta en la pared de la cueva. La luz del sol se filtra a través de ella, creando un delgado rayo de luz. Empuja a Valentina hacia la grieta, instándola a que escape. Valentina duda por un momento, mirando a Tomás inconsciente en el suelo. Pero sabe que no puede quedarse. Se arrastra por la grieta y desaparece bajo la luz del sol. Andrés se queda solo,
cara a cara con el demonio. La criatura se abalanza sobre él, pero Andrés se lanza hacia la grieta, arrastrándose con todas sus fuerzas. El demonio ruge de frustración, incapaz de seguirlo a la luz del sol. Andrés emerge de la cueva, exhausto y aterrorizado. Se arrodilla junto a Tomás, comprobando su pulso. Tomás está vivo, pero respira con dificultad. Andrés lo carga sobre sus hombros y se dirige al pueblo, buscando ayuda. Han escapado de las garras del demonio de la cueva, pero la experiencia los ha marcado para siempre. Jamás olvidarán el horror que presenciaron en las profundidades de la tierra. Días después de su terrible experiencia en la cueva, Tomás se recupera lentamente de sus heridas. Andrés, Sofía y Valentina lo visitan a diario, atormentados por los recuerdos del demonio y por la culpa de haberlo abandonado. Saben que el peligro no ha pasado. El demonio de la cueva sigue ahí abajo, esperando una oportunidad para vengarse. No pueden vivir con el miedo constante, por lo que deciden regresar a la cueva y enfrentarse a la criatura de una vez por todas. Arman un plan. Reúnen antorchas, lanzas y cualquier otra cosa que pueda servirles como arma. Saben que la luz del sol es la debilidad del demonio, por lo que planean usar las antorchas para iluminar su camino y debilitarlo. Regresan a la entrada de la cueva, sus corazones latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Descienden por las oscuras cavernas, siguiendo el sonido del aullido del demonio. Finalmente, lo encuentran. La criatura está en una gran sala, rodeada de huesos y cráneos de sus víctimas anteriores. Sus ojos rojos brillan con malicia al verlos. El demonio ruge y se abalanza sobre ellos. Andrés, Sofía y Valentina encienden las antorchas, creando un círculo de luz alrededor de ellos. La criatura retrocede, gruñendo de dolor. Utilizan las antorchas como armas, lanzando fuego al demonio. La criatura ruge de agonía, su piel escamosa se quema con el calor. Andrés aprovecha la oportunidad y lanza su lanza, hiriendo al demonio en el pecho. El demonio se enfurece aún más, atacando con más ferocidad. Pero Andrés, Sofía y Valentina no se rinden. Luchan con valentía, utilizando la luz y el fuego para debilitar a la criatura. Finalmente, después de una batalla feroz, el demonio cae al suelo, derrotado. Su cuerpo se desintegra en polvo, dejando solo un rastro de humo y un silencio sepulcral. Andrés, Sofía y Valentina se miran, exhaustos pero victoriosos. Han vencido al demonio de la cueva y han liberado a su pueblo de su terror. Regresan a la superficie, con la esperanza de que la pesadilla haya terminado para siempre. Epílogo. Los años pasan y la leyenda del demonio de la cueva se convierte en un cuento para niños. Los aldeanos cuentan la historia de los 4 jóvenes que se enfrentaron a la criatura y la derrotaron, enseñando a las nuevas generaciones que la valentía y la determinación pueden vencer incluso al mal más oscuro. Sin embargo, en las profundidades de la tierra, un nuevo aullido comienza a resonar. Un nuevo demonio está despertando, sediento de venganza y ansioso por reclamar su lugar en el mundo. La oscuridad aún no ha sido vencida del todo.